Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada, todos los salseos y todas las noticias frescas del mundo del espectáculo, especialmente de ese universo turco que tanto amamos. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado quemando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar a los fans y que, si es verdad, va a explotar internet. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de esa pareja explosiva que nos robó el corazón en *Erkencikus*? Bueno, agárrense, que la cosa se pone interesante. Pero antes de que sigamos y antes de que la emoción me gane, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si son de los que siempre ven los vídeos pero se les olvida suscribirse, este es el momento perfecto para que le den clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, chismes y noticias exclusivas. Vamos, no sean tímidos. Únanse a la familia. Ya somos un ejército de chismosos empedernidos. Ahora sí, dejando de lado la formalidad, entremos de lleno al chisme. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Después de su romance en la pantalla en *Erkencikus*, la química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, o al menos eso es lo que todos creímos fervientemente. Nos alimentamos de cada foto, cada mirada, cada entrevista. Vivíamos por ellos. Pero como en toda buena novela turca, el drama no tardó en llegar. Rumores de peleas intensas, celos enfermizos, diferencias irreconciliables. Todo se magnificó en las redes. Y ¡pum! La relación terminó de la manera más abrupta, dejando a los fans con el corazón roto y un mar de lágrimas. Desde entonces han pasado años, mis queridos chismosos. Años de silencio, de indirectas en redes sociales, de entrevistas donde evitaban mencionar el nombre del otro como si fuera Voldemort. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, y luego se divorció de forma inesperada tras solo 8 meses de matrimonio, dejando a todos boquiabiertos y preguntándose qué había pasado detrás de las cámaras. Can también ha tenido sus propias historias con conquistas internacionales y proyectos ambiciosos que lo han llevado a recorrer el mundo. Pero para muchos la herida entre ellos, aparentemente, nunca sanó. Los fans, devastados, se aferraron a la esperanza de una reconciliación, creando hashtags, editando vídeos, escribiendo fanfics. La obsesión era real. Pero todo parecía indicar que el puente entre ellos estaba completamente destruido, dinamitado y reducido a cenizas. Pero, aquí viene la bomba. Preparen sus palomitas y agárrense de sus asientos, porque esto se pone bueno. El reconocido periodista turco Biran Tunca, famoso por sus exclusivas, sus contactos en todas partes y su lengua viperina, ha soltado una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y con la mandíbula desencajada. Según Biran, Demet Özdemir y Can Yaman son amigos otra vez. Sí, escucharon bien. Amigos. 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 Lo repito para que les quede bien claro. La palabra prohibida ha sido pronunciada. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Fue un encuentro casual en un supermercado? ¿Una llamada telefónica a medianoche? ¿Un mensaje de texto con emojis de reconciliación? Esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo en este preciso instante. Biran, fiel a su estilo misterioso y enigmático, no ha dado muchos detalles, pero ha confirmado que los dos actores han limado asperezas y que ahora mantienen una relación cordial, incluso se podría decir que amistosa. Amistosa. La palabra maldita que tanto temían los fans. Ahora, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque claro, después de una relación tan intensa, pasional y pública, llena de altibajos y con una legión de fans enloquecidos siguiéndolos a cada paso, ¿cómo se pasa de la noche a la mañana a ser solo amigos? ¿Hay algo más detrás de esta reconciliación? ¿Será una estrategia de sus representantes para generar titulares y volver a ponerlos en el candelero? ¿Será una jugada maestra para allanar el camino hacia un reencuentro profesional? ¿O simplemente han madurado, han hecho terapia, han fumado la pipa de la paz y han decidido dejar atrás el pasado, aceptando que a veces el amor no es suficiente? Las teorías son infinitas, mis queridos chismosos. Infinitas.
y cada una más descabellada que la anterior. Algunos fans, los más románticos e idealistas, creen que la reciente separación de Demet ha hecho que Khan se acerque a ella para brindarle apoyo incondicional, para ser su paño de lágrimas y recordarle lo valiosa que es. Otros, los más pragmáticos y realistas, piensan que ambos se han dado cuenta de que su relación laboral es demasiado valiosa como para dejarla perder por viejas rencillas y egos inflados. Y los más optimistas, los que viven en un mundo de unicornios y arcoíris, por supuesto, sueñan con una posible reconciliación amorosa en el futuro, con una segunda oportunidad para su cuento de hadas turco. Sueñen, soñadores, sueñen. Yo personalmente creo que es una combinación de todo. Creo que ambos han crecido mucho como personas y profesionales desde *Erkencicus*. Han aprendido de sus errores, han madurado y han entendido que a veces es mejor tener un buen amigo que un mal amor. Además, no podemos negar que la química entre ellos es innegable. Esa chispa que prendía la pantalla era palpable. Y si a eso le sumamos el enorme éxito que tuvieron juntos, el fenómeno fan que desataron y el impacto cultural que generaron, es lógico que ambos estén interesados en explorar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Demet y Khan. Sería un éxito asegurado. Las plataformas de streaming se pelearían por los derechos. Las marcas harían fila para patrocinarlos. Pero ojo, no nos adelantemos, no saquemos conclusiones precipitadas, no nos dejemos llevar por la euforia colectiva. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es que son amigos. Amigos. La palabra que divide a los fans. Y eso en sí mismo, ya es una gran noticia. Después de años de silencio incómodo, de miradas esquivas en eventos públicos y de rumores de enemistad irreconciliable, verlos reconciliados, aunque sea en plan amistoso, es un alivio para todos los que amamos *Erkencicus* y creímos en su historia de amor. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Veremos pronto a Demet y Khan trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Será una comedia romántica, un drama intenso o una película de acción? ¿Volverán a encender la llama de la pasión en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos chismosos. Pero lo que sí puedo asegurarles es que estaremos aquí, en su canal de confianza, con las antenas bien puestas y los micrófonos encendidos, para mantenerlos al tanto de todas las novedades, los rumores, las exclusivas y los salseos. No se pierdan ni un solo detalle porque, créanme, esta historia todavía tiene mucho que contar. Esto es solo el comienzo. Y hablando de estar al tanto de las novedades, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, chismes y adelantos exclusivos. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias de última hora, chismes jugosos y adelantos exclusivos. No se lo pierdan. Síganme la corriente. Y ahora, llegamos a la parte final del vídeo. El momento de recapitular y sacar conclusiones. En resumen, la noticia bomba es que Demet Özdemir y Can Yaman son amigos otra vez, según el periodista turco Viran Tunca, nuestro confidente favorito del mundo del espectáculo turco. Esta reconciliación ha generado un sinfín de especulaciones y teorías sobre el futuro de su relación, tanto personal como profesional. Los fans, por supuesto, están divididos entre la esperanza de una reconciliación amorosa y el temor de que su amistad arruine la magia que compartían. Los representantes de ambos actores deben estar frotándose las manos, pensando en las posibilidades que se abren ante ellos. Y nosotros, los chismosos empedernidos, estamos aquí, listos para presenciar el siguiente capítulo de esta telenovela de la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, que se hayan reído un poquito y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores chismosos del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta reconciliación? ¿Creen que hay algo más detrás de esta amistad? ¿Les gustaría ver a Demet y Khan trabajando juntos nuevamente? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. No sean tímidos y compartan sus opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos al tanto de todos los salseos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Besitos. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el chisme nunca descansa. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.